fundación del Imperio Franco por Childerico y su hijo Clodoveo a partir de 458, hasta que el Papa León III puso en la cabeza de Carlomagno la corona de emperador de Occidente en el año 800, numerosos cambios y acontecimientos decisivos jalonaron la evolución del nuevo Estado hasta darle su idiosincrasia particular y su papel propio en la historia de Europa. César Cantú, en el volumen número 13 de su magna Historia Universal, nos presenta de este modo al pueblo franco. Se dividen en dos ramas, la de los salios y la de los ripuarios. El nombre de los últimos províndoles de que ocuparon las provincias de la Galia y de la Germania en las dos orillas del Rin, de Colonia y al este hasta Huldo, donde se repartieron sin duda las tierras con los propietarios primitivos. Los salios, que poseían una parte de la isla de Batavia y de la Toxandria, confinaban al norte con los tongros, en cuyas fronteras se alzaba Dispargun, que era la residencia de sus jefes militares elegidos entre las familias más distinguidas y designados con el título de reyes. Seguidamente se pone a citar a Libanio, quien nos describe de este modo a los francos: altivos y orgullosos hasta la ferocidad, temerarios, sin fe, pero hospitalarios, son más temibles por su valor que por su número, tan intrépidos por mar como por tierra, desafiando la intemperie, consideran la guerra como su elemento y la paz como una calamidad. Vencedores, ningún freno los retiene. Vencidos, toman la ofensiva antes de que el enemigo haya tenido siquiera tiempo para despojarlos de su casco. Hablan un dialecto teutónico. De una estatura colosal, con su cabellera roja caída sobre la frente, se afeitaban la nuca y el rostro, conservando solamente algunos mechones de barba que peinaban cuidadosamente. La pupila de sus ojos, de un azul claro, era blanca y de una transparencia brillante. Su túnica de pelo, que apenas llegaba a las rodillas, iba sujeta a la cintura por un ancho cinturón del que pendía una pesada espada. Un gran escudo los protegía y se complacían en hacer dar vueltas y en lanzar la francisca. Hábiles en dar en el blanco, sabían cuánto penetraba en el cuerpo del enemigo, contra el cual se dirigían dando saltos. La dinastía merovingia surge de la aristocracia franca. Este pueblo germano constituía una liga desde el siglo III de nuestra era y, empujado por el imperio de los hunos, se fue instalando progresivamente y con toda legalidad en el noreste del imperio romano. Muchos de ellos se integraron en el ejército romano, mientras que otros se instalaron como colonos. Dicha afluencia franca en el norte de la Galia se intensificó en la misma medida en que fue declinando la autoridad del Imperio Romano de Occidente. Allí, ciertas familias enriquecidas por su servicio a Roma adquirieron un poder local considerable. Una de ellas, la de Childerico I y su hijo Clodoveo, se va a imponer y a fundar la primera dinastía real franca, la de los merovingios, que recibe su nombre de un improbable y legendario meroveo, quien, parece ser, venció a los hunos de Atila en Mery-sur-Seine.
Los conocimientos que poseemos acerca de la historia merovingia nos llegan a través de un pequeño número de fuentes que esencialmente son las siguientes. Las historias del obispo Gregorio de Tours, escritas entre 538 y 594, y que alcanzan hasta el año 590. La crónica, atribuida al obispo Fredegario, que se presenta como una continuación de la obra anterior para los años 590 hasta el 642. El Liber Historiae Francorum, redactado entre los años 726 y 737, probablemente por un monje de Saint-Denis, donde se tratan los acontecimientos que alcanzan hasta el año 727. Finalmente, las llamadas continuaciones de Fredegario, compuestas entre 724 y 768, que presentan los acontecimientos posteriores a 727. Y finalmente el testimonio de numerosas vidas de santos, Remy, Colomban, Léger, Bonifacio, etc. Y por último, la aportación reciente de la arqueología. Cuando Clodoveo empezó a reinar a los 15 años, en 481, daba la impresión de que si algún pueblo estaba llamado a realizar la unificación de la antigua Galia, este iba a ser el visigodo. Ni los borgoñeses, sedentarizados ya, ni los francos, hasta entonces divididos en varias ramas, parecían poseer la capacidad material para llevar a cabo tal empresa. Sin embargo, Clodoveo lo hizo. Veamos cómo procedió. En primer lugar, arremetió contra el residuo de autoridad romana que quedó en la Galia al caer el imperio en el año 476, cuando fue depuesto el último emperador. Este postrer vestigio se llamaba Siagrio, hijo del general romano Egidio, quien había detentado la autoridad imperial en esta provincia y la había transferido a su vástago. Lo enfrentó en Soissons, 486, y lo derrotó. Siagrio entonces se refugió en la corte visigoda de Tolosa, cuyo trono acababa de ocupar Alarico II, y todavía no se sentía bien afianzado en el poder. Así pues, cuando Clodoveo le exigió la entrega de Siagrio, éste accedió. Una vez el romano en su poder, lo mandó ejecutar y ocupó todos sus territorios hasta el Loira, instalando su capital en Soissons. Ahora bien, respetó a la población romana, a la que no solo dejó en posesión de todos sus bienes, sino que la equiparó a la de los francos, adoptando su derecho. Actuó en todo punto como un antiguo gobernador romano, cuya continuación pretendía ostentar. Este hecho no constituye un simple detalle, sino una diferencia decisiva en relación a las características de otros estados germánicos. El estado franco parece asumir en este punto el sustrato romano contra el sustrato feudal individualista de otros pueblos germánicos o muy fusionado con él en una síntesis tan superadora como diferenciadora. La ya entonces añeja cuestión pendiente del enfrentamiento entre Roma, con sus variantes facetas, y la hostil e independiente, así como
individualista y conservadora, celosa de sus tradiciones ancestrales, Germania hallará el cauce para su prolongación en la confrontación indefinida entre estas dos naciones que ha llegado hasta prácticamente nuestros días. Siguiendo en esta línea, casó con Clotilde, una princesa borgoñona católica, y consintió que sus dos hijos fueran bautizados, y aunque él mismo parecía remiso en convertirse, permitió igualmente que San Remigio, obispo de Reims, le instruyera en la religión católica. En 496 lanzó una campaña contra los alamanos, a los que derrotó por completo en Tolbiac, hasta el punto que el ostrogodo Teodorico tuvo que intervenir para salvar lo que quedaba de este pueblo, instalándolo más al sur, pues Clodoveo ocupaba todos sus territorios, una entera provincia al otro lado del Rin, que a partir de entonces se llamó Franconia. Finalmente, tras asegurarse la aquiescencia de los hombres más influyentes del reino, se avino a bautizarse, lo cual efectuó en un acto solemne, celebrado por San Remi o Remigio el día de Navidad en la Catedral de Reims, acompañado de 3.000 de sus guerreros. En la Gesta Regnum Francorum, que es el título primitivo del Liber Historiae Francorum, dicho acto se nos describe del modo siguiente. Cubriéronse las paredes con ricos tapices de diversos colores, mezclóse el perfume de las flores con el incienso de la Arabia. Asombrado, Clodoveo preguntó a Remi, que caminaba a su lado con vestidura pontifical, deslumbrante de oro: «Señor, ¿es este el reino de los cielos que me habéis prometido?» Remi le dijo al bautizarlo: «Dobla tu frente, sicambro ya civilizado, adora lo que quemaste y quema lo que has adorado». Tal acto selló la fusión entre francos y romanos que ningún otro pueblo había logrado hasta el momento. Futura alianza de los carolingios con el papado se hallaba allí en ciernes. Ahí empezó aquello de Francia, la hija predilecta de la Iglesia, pues el papa Anastasio otorgó a los reyes francos el título de muy cristianos y de hijos primogénitos de la Iglesia, porque en aquella época los demás príncipes de Occidente profesaban los errores de Arrio y el emperador los de Eutiquio. Y al adquirir tal estatuto obtuvo un buen pretexto para lanzar sus campañas militares contra borgoñones y visigodos que vivían en la herejía. La familia real de los primeros estaba escindida entre arrianos y católicos, de modo que Clodoveo zanjó la cuestión. Por lo que respecta a los visigodos, la parte católica de la población lo veía como un salvador que la iba a redimir de los abusos del arriano Alarico II. Su insaciable ambición, nos cuenta de nuevo César Cantú, se volvió entonces contra sus deudos, los reyes de Teruiana, de Cambrai, del Mans y de Colonia. Sigiberto, que gobernaba en esta última ciudad a los francos ripuarios, era cojo de un pie a consecuencia de una herida recibida en la jornada de Tolbiac. El rey Clodoveo
dice Gregorio de Tours, envió en secreto un mensajero a Cloderico, hijo de Sigiberto, haciendo que le dijera lo siguiente: tu padre es viejo y cojea de la pierna enferma. Si pereciera, su reino y nuestra amistad te corresponderían de derecho. Seducido Cloderico por esta esperanza, resolvió matar a su padre. Consumado el acto, Clodoveo mandó matar a Cloderico y poseyó el reino y los tesoros de Sigiberto. De este modo, los francos quedaban unidos bajo un solo monarca. Sin embargo, no todas las tradiciones germánicas desaparecieron de la noche a la mañana entre el pueblo franco. Una de ellas causó en ese momento y seguiría causando durante muchas más generaciones graves perjuicios al Estado. Me refiero al hecho de que no existía entre ellos una idea de la unidad nacional. Así, el rey disponía de los dominios sobre los que tenía jurisdicción como si de su personal heredad se tratara, por lo que era común, más bien, la regla de que a su muerte estos eran divididos entre sus hijos. De este modo actuó Clodoveo, repartiendo su reino que tantas energías costó reunir entre sus 4 hijos, Thierry, Clodomiro, Childeberto y Clotario. Además, en el reparto quedaron separadas 2 regiones cuyas diferencias no hacían de este modo sino acrecentarse, y así sucedería durante mucho tiempo. Se trata de la Austrasia, región oriental de los francos ripuarios, y la Neustria, parte occidental de los francos salios. La primera correspondió a Thierry y la segunda a Clotario. En general, la distribución no respetó la homogeneidad de los distintos reinos, sino que todo quedó bastante entremezclado. Este reparto extravagante no había tenido por norma la conveniencia del gobierno, sino la importancia de los tributos y de los dominios, habiendo querido cada uno de los reyes tener su parte de viñedos al mediodía y de prados y selvas al norte. La consecuencia de ello no podía redundar a la larga sino en el enfrentamiento de los 4 hermanos. Los 3 menores, Clodomiro, Childeberto y Clotario, se lanzaron a la conquista de Borgoña en el 524, a pesar de que su rey se había convertido al cristianismo, arrasando de modo particularmente acerbo todo su territorio. Sin embargo, Clodomiro murió en la campaña, con lo que Childeberto y Clotario se repartieron la conquista y, no contentos con ello, decidieron también repartirse el reino del finado, a pesar de que éste había dejado hijos, sus legítimos herederos. Ello no constituyó impedimento alguno para los ambiciosos hermanos, pues ni cortos ni perezosos fueron a casa de su abuela Clotilde, bajo cuya custodia se hallaban los sobrinos. Se los arrebataron y los asesinaron tranquilamente. Thierry, por su parte, había rehusado tomar parte en la conquista de Borgoña, por lo que sus tropas se hallaban algo despechadas, pues ello implicaba renunciar a un cuantioso botín. Consciente de ello, el rey los llevó a saquear la región de Auvernia. Ahora bien,
Tanto la rama de Thierry como la de Childeberto se extinguieron, de modo que Clotario volvió a reinar en todos los estados de su padre, aunque no por mucho tiempo, pues a la muerte de éste en 561, sus estados fueron de nuevo repartidos entre sus hijos Chilperico, Sigiberto, Gontrán y Cariberto. Estallaron guerras civiles y el país se hundió en el caos y la ruina. Sigiberto casó con la hija del rey visigodo Atanagildo, de nombre Brunegilda. Chilperico, mujeriego empedernido, vivía rodeado de un auténtico harén de esposas y concubinas, pero al ver casar también a su hermano y tras prometer poner un poco de orden en su vida marital, solicitó también para sí otra hija de Atanagildo, Galsuinda. Apenas casado con ésta, se enamoró de una bella sirvienta de nombre Fredegunda, lo que introdujo de nuevo un cierto desorden en su hogar, como consecuencia del cual Galsuinda fue asesinada. Expediente que, lógicamente, no fue del agrado de su hermana Brunegilda, la cual convenció a su marido Sigiberto de la conveniencia de vengar su muerte. De este modo, las guerras civiles se prolongaron durante casi 50 años. Ello fue, quizás, posible gracias a que sobre las rivalidades personales se habían instalado otras rivalidades más profundas. En primer lugar, entre los alios y los ripuarios, y en segundo lugar, entre la tradición romana tendente a la centralización que Brunegilda representaba y la tradición germánica, aristocrática, feudal y rebelde a toda autoridad desmesurada que se agrupó en torno a Fredegunda. El mar de fondo continuó durante muchos siglos, quizá hasta nuestros días, pero el drama personal llegó a un desenlace brutal con el asesinato de Brunegilda por parte del hijo de Fredegunda, Clotario II. De este modo cesaron las luchas, pero el poder real quedaba muy mermado, pues el nuevo monarca tuvo que dar la constitución que lleva su nombre, la cual limita notablemente el poder de la realeza. De hecho, desaparece completamente, pues, aunque los sucesivos reyes merovingios sigan proclamándose reyes, después de Clotario II, que aún y a pesar de todo consigue algunas victorias sobre tribus eslavas que presionaban sobre sus fronteras, dejaron ya de gobernar. Las principales regiones, Austrasia, Neustria y Borgoña, quedaban igualmente disgregadas. Entramos en la época de los mayordomos de palacio y de los reyes holgazanes, que marca el fin de los merovingios. A partir de ese momento el poder pasa a la nobleza y es ejercido en su nombre por el denominado mayordomo de palacio, un cargo oficial que irá acaparando progresivamente autoridad hasta usurparla por completo. En los distintos reinos dependientes de los francos, los mayordomos de palacio empezaron comportándose del mismo modo que sus reales predecesores, a saber, siguieron luchando entre sí por la supremacía. Aunque más tarde, un mayordomo de Austrasia, Pipino el Joven,
llamado de Eristal, se hizo también con el dominio de Neustria en 687, convirtiendo al propio tiempo su cargo en hereditario. De ahí surgiría a su debido momento la dinastía carolingia. Cuando en 714 muere Pipino, le suceden sus dos hijos legítimos, todavía menores, pero un hijo bastardo, Carlos Martel, se hizo con el mando absoluto, sometiendo a la Neustria e iniciando una campaña militar contra bávaros, sajones y frisones. Firmemente asentado en el poder, le llegó su momento de gloria cuando derrotó a los ejércitos árabes en Poitiers, 732, poniendo así un término definitivo a su avance en las Galias. Tampoco Carlos constituyó una excepción en cuanto al proceder franco de dividir a la muerte del padre el reino entre los hijos. De este modo, sus dominios fueron repartidos entre sus dos retoños, Carlomán y Pipino el Breve, los cuales se apresuraron a batallar contra alamanos, bávaros, eslavos y sajones. Aunque, hecho extraordinario en esa raza de guerreros despiadados, Carlomán, tal debió ser la crudeza y proporción de la matanza contra los alamanos, que, movido probablemente por los remordimientos, se retiró a un monasterio, dejando a Pipino único dueño del poder en 747. Un poder absoluto en un estado fuerte. Ahora bien, el último merovingio, Childerico III, estaba todavía allí figurando sobre el papel, pero poco más. Pipino consideró que ya era hora de acabar con tal situación y que el momento había llegado de dejar de satisfacerse con el mero uso de la autoridad, sino que procedía dar un paso adelante y ponerse la corona en la propia cabeza. Pero antes de dar el golpe de estado, mandó una embajada al Papa Zacarías, solicitando su autorización para hacerlo. Este la dio, y la dinastía merovingia alcanzó su fin en 751. San Bonifacio, en nombre del pontífice, ungió al nuevo monarca, quedando así fundada la nueva dinastía carolingia. 3 años más tarde, el nuevo papa Esteban II, acosado por los lombardos, se dirigió a Francia para pedir el apoyo de Pipino, ungiéndolo una segunda vez. Este se encaminó a Italia y conquistó el exarcado y la Pentápolis y se los entregó al pontífice, el cual obtuvo territorio suficiente como para ser considerado soberano temporal. Cabe notar que tales dominios habían pertenecido anteriormente a Bizancio, lo que llevó al Imperio de Oriente a efectuar ciertas reclamaciones, las cuales no hicieron sino afianzar más aún las relaciones entre el Estado franco y la Iglesia. Ahora bien, ¿qué se hizo de la dinastía merovingia? Eliminar todas las líneas directas e indirectas de una dinastía puede resultar tarea ardua y más aún tratándose de una estirpe cuyas ramificaciones reinaron esencialmente en 2 grandes dominios ya unificados en un mando único, siempre merovingio,
ya separados, pero con un monarca merovingio en cada parte. Se trataba, por un lado, de la Austrasia, un vasto territorio que se extendía por el noreste de la actual Francia y una buena parte de la actual Alemania, y de la Neustria, por otro, que comprendía el oeste de la actual Francia hasta Bélgica, a la que había que sumar las posteriores conquistas francas de la Borgoña, Aquitania, Provenza, etc. Veamos, en primer lugar, lo que ocurrió con este Childerico III, depuesto por Pipino el Breve. Parece ser que lo mandó tonsurar y lo exilió al monasterio de Saint-Bertin, cerca de Saint-Omer, donde murió algunos años más tarde. No se le conoce descendencia. Y aquí es donde Dan Brown lanza su bomba nuclear con una tesis fascinante en múltiples aspectos, uno de los cuales es que no solamente el misterio del Santo Grial, Saint Graal o Sangre Real en español, o sagrado femenino, se cifra en la especial naturaleza de esta dinastía, cuyo origen se remonta al propio Jesucristo, quien, según esta tradición, casó con María de Magdala o María Magdalena y tuvo descendencia, sino que, más aún, dicha dinastía persiste en nuestros días. Claro que la obra en cuestión, el Código da Vinci, por supuesto, es una novela, es decir, una obra de ficción en cuyo género resulta perfectamente legítimo inventar, fabular. Partiendo de este hecho incuestionable, dos investigadores franceses, Marie-France Etchegoyen y Frédéric Lenoir, deciden agarrar la madeja del Da Vinci Code y tirar de los hilos para ver de separar lo verdadero de lo falso en la novela, y escriben su estudio titulado Code Da Vinci, l'enquête. No es este lugar para entrar profundamente en tan complicada materia dotada de implicaciones y presupuestos que exceden el simple análisis histórico, pero por cuanto se refiere a la cuestión de si cabe la posibilidad de que la dinastía merovingia haya llegado a nuestros días de manera documentada e interrumpida, sí mencionaré brevemente algunas de las conclusiones a las que han llegado dichos investigadores y que cada cual se haga su propia opinión. El guiño inaugural de la novela les lleva a un pueblecito del sur de Francia, Rennes-le-Château, donde un abbé Saunière, recordemos que el conservador en jefe del Louvre se llama en la obra de Dan Brown Jacques Saunière, parece ser que encontró un tesoro y unos pergaminos. Todo esto es de dominio público, aunque sujeto a polémicas que no tengo espacio para comentar. De tal descubrimiento nos interesan particularmente los pergaminos porque, según otro investigador de SED, contendrían la prueba, particularmente en forma de árbol genealógico, que lleva el sello de Blanca de Castilla, de que la dinastía fundada por Clovis conoció una continuidad secreta que la lleva hasta nuestros días. No a través de Childerico III, que ya sabemos murió sin herederos cantando en el coro de Saint-Bertin, sino a través de la rama reinante en Austrasia, Dagoberto II, asesinado en 639, pero que tenía un hijo
Sigeberto IV. Hasta ahí todo está documentado oficialmente. Si bien ya no se dice nada más de Sigeberto en los anales. Según Cedd, alguien lo salvó de su propia crónica de una muerte anunciada y lo escondió en Rennes-le-Château. Todavía según Cedd, dicho vástago real casó más tarde con la hija de un rey visigodo, dando así origen a una línea real, la única, en palabras de Cedd, que puede pretender hoy en día al trono de Francia, puesto que los carolingios y los capetos serían usurpadores. Así pues, el rey perdido estaría todavía presente, aunque de incógnito, entre nosotros. Más aún, los pergaminos de Saunière permitieron a Cedd, según propia confesión, ponerle un nombre, Pierre Plantard de Saint-Clair, el cual, aseguran los autores de la enquête, tuvo existencia real, pues en 1973 acordó una entrevista a un periodista, Jean-Luc Chomey, que fue publicada en la revista Charivari número 18. A partir de ahí, 3 anglosajones, Henry Lincoln, productor de la BBC, el australiano Michel Behent, apasionado de historia medieval, y el norteamericano Richard Lecht, escritor, deciden buenamente pedirle a Jean-Luc Chomey que les concierte una entrevista con Plantard, cosa que aquel hizo. El periodista comenta que los anglosajones iniciaron la conversación con un bonjour, majesté. Entonces, Plantard de Saint-Clair les entrega todo el argumento del Da Vinci Code, que ellos plasman en su libro Holy Blood, Holy Grail, que en francés llevará el título de L'énigme sacrée. La enquête, sin embargo, prosigue su investigación mediante un repaso exhaustivo de la vida de Plantard, del que no sale muy bien parado, pues su perfil no se corresponde en absoluto con el de un vástago de una línea de la más alta nobleza, sino al de un iluminado más bien pretencioso, adepto de un esoterismo de extrema derecha e indudable forjador, junto con Cedd, de unos documentos secretos depositados con este epígrafe en la Biblioteca Nacional Francesa, pero que no tenían nada que ver con pergaminos antiguos, sino que se trataba de simples hojas mecanografiadas o vulgares fotocopias. Ninguna similitud con lo que se esperaba ser los manuscritos supuestamente descubiertos por el abbé Saunière. A pesar de todo, cabe reconocer que la leyenda del Santo Grial o de la sangre real no es una invención de Dan Brown ni de los 3 autores de L'énigme sacrée, sino que se trata de una tradición esotérica antigua, y que ese sagrado femenino podría haber sido la causa del llamado amor cortés, con su consiguiente idealización de la figura femenina que tanto furor hizo durante toda la Edad Media. Indudablemente, el acierto del Código da Vinci consiste en haber sabido encauzar en una novela, provista de una acción trepidante, todo un mar de fondo de misticismo y esoterismo
que ha impregnado la historia occidental desde el medioevo hasta hoy mismo, dejando, a pesar de sus numerosos errores, digamos, históricos, de los que la naturaleza del género empleado, por cierto, le exime, muchas puertas abiertas.